Estimados profesores, estudiantes, compañeros y amigos de la danza, en primer lugar agradeceros vuestra presencia en la sesión de hoy, una sesión en la que intentaré llevaros atrás en el tiempo, más preciso en la Edad Moderna, para poder exponer acontecimientos, relatos históricos, políticos y diplomáticos que hayan influido en el desarrollo de la danza. Desde hace tiempo, la cultura y el arte han sido la tarjeta de visita de todos los sistemas políticos para mostrar al exterior una imagen del poder y en algún caso imponer su saber hacer. La dualidad plasmada entre los conceptos arte y política se reflejó en la danza a través de símbolos, metáforas y connotaciones que a lo largo de la historia artística de Europa sirvieron de vínculos diplomáticos para ilustrar el poder de los países europeos. En este contexto, el tema de hoy hace referencia al ballet político, una representación de la imagen del poder de las monarquías italianas, francesas, españolas e inglesas durante los siglos XV y XVII y una de las formas de entretenimiento más recurrentes en la celebración de bodas reales y otras alianzas matrimoniales. Los episodios en los que los reyes, emperadores, príncipes o embajadores participaron de forma directa o indirecta en dichos festejos son muchos y por el tiempo limitado que tenemos hoy haré referencia solamente a algunos de ellos, centrándome más bien en la parte del Renacimiento italiano y la corte francesa. La influencia política en la historia de la danza no es un tema puntual de la Edad Moderna, sino que posteriormente hemos visto que en el siglo XVIII Napoleón ejerció su máxima implicación en los asuntos artísticos de Francia e Italia. Un siglo más tarde, la danza vuelve a ser la forma artística más adecuada para la propaganda política en los regímenes totalitarios del siglo XX. Y no por último, hoy en día hacemos referencia al poder blando o el soft power, una estrategia de promoción de la cultura y el arte de un país en un mundo a través de la así denominada diplomacia de influencia o diplomatie d'influence. Para entender el proceso de creación del ballet político en la Edad Moderna, debemos hacer una breve referencia al contexto político y cultural en el que surgieron las alianzas matrimoniales en las casas reales europeas. En el retrato de Europa de los siglos XV y XVII, la monarquía hereditaria era el modelo político más común y para que el orden europeo pudiera depender de una organización familiar, la estrategia más utilizada por las monarquías fueron las alianzas matrimoniales. Soberanos como los Borbones en Francia, los Habsburgos en España y Austria, los Estuardos en Italia y Escocia, así como las grandes familias de los Médicis, Farnesio y Gonzaga en Italia, llevaron estos aspectos políticos a relatos artísticos, empezando a considerar la representación coreográfica como un factor estratégico en la afirmación de sus supremacías en el mundo. A nivel político, la escena internacional, tal y como estáis viendo en la presentación, se perfila en este periodo de la siguiente forma. Italia, por no tener una unidad política, se convierte en un mosaico de estados de tal forma que España controlaba los reinos de Nápoles, Sicilia y Milán. En los Alpes, los duques de Saboya intentaban pasar la región de Piamonte bajo el poder de Francia. Toscana llega a ser un ducado de los Médicis y Mantua se convierte en principado con las familias Gonzaga y Parma. Durante mucho tiempo, las relaciones entre las monarquías europeas fueron condicionadas por sus propios intereses geoestratégicos en Italia. A pesar de esta fragmentación, contaba mucho en la escena internacional, tanto a nivel político como cultural. Era considerada como la tierra de tradición antigua y de la creación artística, el mundo de la riqueza y de la belleza. En este contexto, según la Enciclopedia de la Cultura Española, tras las guerras declaradas por la posesión del Reino de Nápoles, las relaciones franco-españolas se restablecieron con la Paz de Cambrai, firmada en 1529, que resultó tras la alianza matrimonial entre Felipe II de España e Isabel de Valois, hija de Enrique II, rey de Francia. En el siglo XVII, con el reinado de Felipe III, empieza una etapa de matrimonios convenidos entre miembros de la rama española de los Habsburgo y los Borbones,
esta concluyendo con la ocupación del trono de España por Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, en 1700. Estas alianzas influyeron en la política de Richelieu frente a España, encaminándola a un alejamiento y a la ulterior expulsión de España de la península italiana. Por otra parte, Francia buscaba debilitar los poderes de España para que ésta abandonara Flandes y las contiendas en Europa. España consideró retirarse del Congreso de Westfalia iniciado en 1645 porque no se tomaron en cuenta sus derechos y por eso siguió luchando contra Francia hasta que se firmó la Paz de los Pirineos en 1659, tal y como se refleja en la imagen proyectada. Como la política promovida por Luis XIV y sus cardenales Richelieu y Mazarino, Francia consiguió alcanzar sus objetivos transformándose en el siglo XVII en la dueña de Europa. En cuanto a las relaciones hispano-inglesas, no fueron especialmente amistosas durante los siglos XV y XVII, pero con la boda de Catalina de Aragón con Enrique VIII en 1509 y con la alianza matrimonial entre el príncipe Felipe y María Tudor en 1554, las relaciones entre los dos países fueron relativamente pacíficos. La calma política empezó a desvanecerse con los reinados de Isabel I y Felipe II, cuando los dos países empezaron a situarse en campos opuestos, posición que mantendrán en los siglos venideros. A pesar de este contexto bélico de la época, las relaciones establecidas entre las monarquías europeas tuvieron un fuerte impacto en la vida cultural de estos países. A nivel cultural, el siglo XV nace en Italia el Renacimiento, un movimiento que fue la atracción de todos los países europeos y un modelo no solo para el florecimiento artístico de aquel momento, sino también un testimonio del tiempo que aún continúa marcando nuestros espíritus. El Renacimiento trajo consigo un cambio de manera de pensar, de actuar en la sociedad, que se reflejó en el deseo de vivir más intensamente a través de las fiestas y de los banquetes. Por otra parte, cabe señalar que el redescubrimiento y reinterpretación de la ideología de Platón por Marsilio Ficino, o Marsilio Ficino en italiano, las artes fueron percibidas como complementarias en la recreación de un todo armónico y que este conjunto se conjugara con la armonía del universo. La expansión del pensamiento italiano se hizo presente en casi todas las cortes europeas, pero en el caso de la corte francesa distinguimos tres fases de su integración. La primera, en la que durante el reinado de Francisco I se alumbraron las primeras influencias manifestadas en la entrada del humanismo, el refinamiento petrarquiano y la cortesía y los modales, que ya lo vamos viendo con Baltasar Castiglione. La segunda fase surge durante el reinado de Catalina de Médicis, quien fue acusada de haber introducido en la corte francesa el maquiavelismo y las perversiones de la vida italiana de aquella época. Y la tercera etapa se produjo en el siglo XVII, más bien de forma accidental que por necesidad. Teniendo en cuenta estos aspectos políticos y culturales clave en la edad moderna europea, la convivencia entre la diplomacia y el arte de la danza vienen a ser parte integrante de la etiqueta de corte de las dinastías principescas. En Italia, al amparo de poderosas y adineradas familias como las de los Sforza, los Medicis o Can Grande de la Scala, que accedieron a los gobiernos de los estados de la península italiana, la danza conoció su génesis como un medio de divertimiento y así como viene a afirmar Cropper, esta hacía referencia más o menos explícita a la política del momento. El Balletto Conviviale, estrenado en 1489, fue organizado en Tortona por Bergonzio Botta, tesorero general y administrador general de las entradas del Ducado de Milán, con motivo de la boda de Gian Galeazzo Sforza, duque de Milán, e Isabel de Aragón. La representación artística fue pensada como una acción mitológica que aludía al amor y a la fidelidad conyugal.
La Fiesta del Paraíso fue otro evento artístico dedicado por Luis Moro a la boda de Gian Galeazzo Sforza, que fue festejada en 1490. La representación tenía como temática la celebración de los esposos, pero en realidad tenía connotaciones políticas. Fue una óptima oportunidad de Luis Moro para reafirmar su poder, para mostrar a la corte su excelente maquinaria y dar a entender que dejaba el poder en las manos de su nieto Galeazzo, duque de Milán, pero era solo una forma ficticia de ocultar la realidad. Leonardo da Vinci, cuyo quinto centenario desde su muerte conmemoramos este año, fue el creador y diseñador de la maquinaria teatral de la Fiesta del Paraíso, y tenéis la imagen proyectada. Tal y como afirma Cesari, a partir de la segunda mitad del siglo XV, los espectáculos italianos, aparte de tener un carácter deleitable, empezaron a tener elementos de antigüedad y de mitología, reemplazando las alegorías místicas y romanescas por las divinidades de Grecia y Roma. Con alusiones y nombres mitológicos se daban a entender las virtudes de los monarcas o de las monarquías en sus eventos políticos. Otro pretexto para organizar festejos era la víspera de la Cuaresma, incluyéndose máscaras, cortejos y desfiles. Los nobles aprovecharon estos momentos para organizarlas delante de sus mansiones y de esta forma dejar entrever su poder, munificencia e implementando un germen de rivalidad entre los principados italianos. En su lucha por la supremacía, los poderosos no intentaban imponerse solo en el plano político, sino también en el cultural, entregando la organización de estas mascaradas a los mejores maestros de danza. En el siglo XVI, en Florencia, se empezaron a celebrar varias bodas reales con una destacada simbología política. En febrero de 1613, el gran duque Cosme y la duquesa Magdalena se exhibieron en el balletto de cortesía, dado en honor del emir Cafardín y estrenado en presencia del nuncio apostólico, del residente de Venecia y de otros embajadores. Este espectáculo tuvo lugar en la sala de las comedias del Palazzo Pitti, con coreografías de Agnolo Ricci, música de Jacopo Peri y creación de Miguel Ángel Buonarroti, que Cesari describe. Su Alteza, con la archiduquesa y con las damas en número de 14, con sus altezas y otros caballeros vestidos de peces marinos y las damas como ninfas, aparecen en un carro llevado por los delfines. Descendiendo todos en la mencionada sala, hicieron un ballet muy estudiado, creando letras que decían Cosme y Magdalena. Más significativo todavía fue el espectáculo puesto en escena el 6 de febrero de 1617 en el Teatro de Uffizi, cuando Cosme II de Médicis y María Magdalena protagonizaron el primer intermedio de la Liberazione di Terraneo y de Arnea Autori del Sangue Toscano, representado en la víspera de la boda del duque de Mantua, Fernando de Gonzaga y Catalina de Médicis, hermana del gran duque. Según Cesari, la coreografía fue concebida como el del ballet ecuestre Giostra de Venti en 1608, con círculos concéntricos creados alrededor de los grandes duques y cuya simbología evocaba la imagen circular del universo girando alrededor de un punto fijo, con el que los grandes duques se identificaban como el centro del mundo y motor del cosmos, símbolos de la perfección y de la eternidad. La representación del monarca como astro del cielo, que a nivel europeo culminará con la imagen solar de Luis XIV, es de origen florentino. Tal es así que Galileo Galilei comparó y hasta identificó en 1610 al gran duque Cosme II y a sus hermanos Francesco, Carlos y Lorenzo con los 4 satélites del planeta Júpiter recién descubiertos. Otro elemento simbólico que se utilizaba en Florencia en los espectáculos fue la imagen de la estrella Medicea. Esta era una constante en las alegorías que enriquecían tramas cristalizadas en los espectáculos barrocos poblados de semidioses y héroes antiguos, planetas y divinidades del Olimpo.
La costumbre de representar imágenes simbólicas a través de una coreografía era una práctica corriente en la Italia de principios del siglo XVI, mientras que en la corte francesa el sentido político y alegórico de los espectáculos sería expresado con formas aún más elaboradas con los ballets del siglo XVII. Con los festejos nupciales de 1661, las celebraciones mediceas llegarían a un momento apoteósico. El futuro gran duque de Toscana, Cosme III de Médicis, se casaba con Margarita Luisa de Orleans, prima del rey de Francia Luis XIV. La presencia del duque en el evento se consumó con su interpretación del personaje de Hércules, papel principal en el ballet ecuestre Il Mondo Festeggiante, recurriéndose así a un complejo simbolismo en el espectáculo. Tal y como vemos en la imagen de la derecha, el gigante Atlas hace su entrada cargado con la bóveda celeste sobre sus hombros. Al llegar al centro, este se transforma en una montaña para que sirviera de telón de fondo a la entrada del príncipe Cosme como Hércules, símbolo de la fuerza y la virtud de la familia Médicis. Además de los caballeros de Europa, América, Asia y África, Hércules estaba acompañado por los carros del sol, el dios Apolo, y de la luna, la diosa Diana, que descendió a la tierra para no perderse la boda principesca. Los temas alegóricos identificaban a Cosme con el universo y el orden, con el astro que brilla en el centro del mundo, pero también en esta ocasión se rendía homenaje a Luis XIV, futuro rey sol. Ménestrier, el gran historiador del espectáculo del siglo XVI, definía las fiestas de corte como alegorías del estado del tiempo por el simbólico carácter político-diplomático que contenían. Al crearse en el Renacimiento una fuerte unión entre Italia, Francia y España por vínculos políticos que daban a sus costumbres sociales una evidente semejanza, la danza empezó a difundirse por todas las cortes europeas. Los balletis milaneses, la campaña de Carlos VIII, Luis XII y de Francisco I en Milán y Nápoles favorecieron la difusión en Francia de estas diversiones italianas. La danza italiana del Renacimiento fue el preludio del arte coreográfico que empezó a desarrollarse en Francia. Louis Horst la definía así: la unión del arte ligero, aunque aristocrático, del sur con el arte más vigoroso, aunque plebeyo, del norte, dio origen a ese nuevo rito social, conocido como la danza cortesana. Fue una mezcla de rico esplendor de la vida italiana con la sombría emoción religiosa de la vida española, la ruda vitalidad intelectual de los Países Bajos y la pastoril serenidad de los ideales de los ingleses. En esta época, la danza tenía que convertirse en expresión de asuntos estados. A través de un corolario de gestos y movimientos que delataban la filosofía, la política y los modales del tiempo, los diplomáticos se complacían en mostrar sus destrezas en bailar y en exponer de esta forma la superioridad de su país en el dominio de la danza, y un ejemplo de este tipo lo cita McGowan. En Roma, el embajador de Francia bailó un ballet para mostrar a la nobleza romana, de un lado, la superioridad de los franceses en este arte y de otro, promover la imagen de la gloria francesa. Las ceremonias artísticas adquirieron gran importancia en la diplomacia europea. Así, el papel del embajador no solo se reducía a aproximar relaciones entre países a través de la negociación, sino también a través de la danza. Se crearon ciertas reglas y normas sociales, artísticas, metodológicas que todas las cortes prefirieron adoptar para poder integrarse en el juego internacional de aquella época. Como consecuencia de los hechos, a partir del siglo XVI, la danza se convierte en el medio más representativo para ilustrar las intenciones políticas de las coronas europeas. En Francia, la transformación de la danza como vínculo político corresponde a la época en la que Catalina de Médicis llega a Francia y se convierte en la esposa de Enrique II, tal y como vemos en la imagen. Una de las primeras acciones de Catalina de Médicis en el campo artístico fue la de traer el arte italiano y los elementos primitivos del ballet a Francia,
con la intención de entretener a sus hijos mientras ella cumplía con sus deberes políticos. La simbiosis de las dos culturas, francesa e italiana, en el acto artístico contribuyó a la creación del ballet de corte o el ballet de cour. A veces, Catalina de Médicis le gustaba entrometerse en la invención de los pasos y en la creación de nuevos ballets. Esta pasión suya transformó la danza en un asunto auspiciado y protegido por ella misma, deseando también contar con los mejores maestros de la danza en Italia. El contexto político de Francia del siglo XVI fluía entre guerras civiles entre católicos y protestantes, que amenazaban la estabilidad del poder monárquico. Las circunstancias en las que se desarrollaba cada movimiento o negociación de Catalina de Médicis o más tarde de Enrique III sobre estos asuntos fueron reflejados dentro de los nombrados ballets políticos que adquirieron una función de propaganda y de exaltación del poder monárquico a través de las alegorías. Entre los primeros ballets de este tipo destaca el ballet Bar-le-Duc en 1566, cuyo sujeto aludía a los levantamientos contra las pretensiones dinásticas de la familia Guisa. Los grandiosos espectáculos que a Catalina de Médicis le gustaba dar eran, por un lado, concebidos por respaldar su política y, por otro, eran considerados una forma de conciliación política y religiosa. Otro evento considerado una oportunidad para insertar en los ballets temas con connotaciones políticas fue la celebración de la boda de Margarita de Valois, hija de Enrique II de Francia y de Catalina de Médicis, con Enrique de Navarra, un matrimonio no deseado por ser una alianza entre una católica y un protestante. En la fiesta de dicha boda se estrenó el ballet Le Paradis d'Amour en 1572, cuya alegoría descifraba el plan sangriento de San Bartolomé, que según Blas Castile fue planeado por Catalina de Médicis en la fiesta de Bayona, ofrecida en honor de la reina de España. El ballet de Le Paradis d'Amour fue uno de los primeros ballets en los que se dio más énfasis a la danza. Por eso fue considerado como un espectáculo crucial en el desarrollo del ballet de corte. La descripción del ballet exhibe un marco teológico en el que se aclamaba a los vencedores de la lucha entre católicos y protestantes. Strong afirmaba que el final de la representación consistía en un complicado ballet que duró 1 hora, aludiendo al poder pacificador del amor concretado entre el enlace Navarra-Valois. El ballet subrayaba, de un lado, la importancia política que implicaba el enlace en el establecimiento de la paz entre reformados y católicos, y de otro, la forma en la que se estaban encumbriendo las tramas de Catalina de Médicis, que quería poner en marcha para la matanza de San Bartolomé. Después de solo 1 año de esa masacre, Catalina de Médicis quiso festejar la coronación del hermano del rey, el duque de Anjou, conocido con el nombre de Enrique III, como rey de Polonia. Para honrar a los embajadores polacos, fue creado para la ocasión el Ballet du Polonais en 1573, considerado como uno de los más famosos ballets estrenados en la corte de Carlos IX. Entre los asistentes al espectáculo estuvieron el rey Carlos IX y su esposa Isabel de Austria, Enrique, futuro rey de Polonia, el hijo menor de Catalina de Médicis, que cambió de nombre Francisco, y Margarita de Valois y su esposo el rey Enrique de Navarra. Brantôme describió en 1573 la siguiente crónica. Ella, haciendo referencia a Catalina de Médicis, presentó el más bello ballet que jamás se vio sobre la tierra. Se componía de 16 damas y doncellas situadas sobre una gran roca plateada en nichos, representando las 16 provincias de Francia con la música más melodiosa que se pueda imaginar. Y después de que la roca se había movido de todo el salón, todas bajaron de la roca y formaron un pequeño batallón de rara invención. Se adelantaron para dar pasos al son de las violas y en un perfecto unísono, sin sobresalir ni una
de este contexto, pararon delante de sus majestades y entonces bailaron su ballet, tan fantásticamente concebido y con tantas vueltas, tour y detour, confusiones, entrelazos, encuentros y pausas en las que ni una sola de las damas consiguió salirse ni de su sitio ni de su rango, puesto que estas damas tienen un sólido juicio, una buena memoria y habían sido tan bien ensayadas. Y este raro ballet duró 1 hora. El tema del ballet se centró en glorificar la alianza establecida entre Polonia y Francia y mostrar la eficiencia de Francia en el mantenimiento de la paz y prosperidad en Europa. El ballet de corte se fue adaptando a las pretensiones filosóficas y políticas del momento a través de los libretistas y los artistas que recurrieron a la utilización de la alegoría para retratar la vida social de aquella época. Reflejo de las costumbres y uso del tiempo, el ballet llegó a proporcionar una dimensión mitológica a lo cotidiano, a la vida cultural, otro género teatral y a la música un contexto dramático. La confluencia entre las artes se plasmó en el Ballet Comique de la Reine en 1581, ballet ideado por el coreógrafo Balthazar Beaujoyeux para celebrarse la boda del duque de Joyeuse con Margarita de Lorena, hermana de la reina Catalina. Fue creado como un compendio de valores filosóficos, sociales, éticos y políticos reflejados en las artes. En el libreto, Balthazar Beaujoyeux explica cómo el personaje de Circe o Circe, hija del sol y del mar, representa la mezcla de elementos que contengan la corrupción de una cosa y la generación de otra que nace. Solamente las virtudes como la elocuencia de Mercurio o la razón de Minerva, conjugadas con el poder de Júpiter, atribuido al rey, podrían combatir a Circe. La importancia del ballet político aumenta de tal forma que el rey Enrique III quiso difundir la creación del Ballet Comique de la Reine. Pidió a Beaujoyeux que imprimiera su descripción para servir de modelo en otras cortes europeas. Las repercusiones de esta decisión se dejaron notar muy pronto en otras cortes. La reina Isabel de Borbón pidió un espectáculo suscrito en los mismos parámetros y esto fue La Gloria de Níquea en 1622, que fue pensado para ser dedicado al rey Felipe IV de España con la ocasión de su aniversario. Algunos de sus versos fueron concebidos por el conde Villamediana y otros por Góngora. Con el reinado de Luis XIII, el ballet de corte no solo floreció, sino que también, debido a su afición, a menudo descuidaba los asuntos de Estado para dedicar más tiempo a los ensayos de ballet y en este aspecto Canova Green lo cita de esta forma. El emperador apenas entendía esta división porque su majestad, que estaba extremadamente atento a su ballet, hablaba ya con los violines. Al principio de su reinado, las fiestas estuvieron marcadas por la influencia de su madre, María de Médicis, cuya tendencia era la de orientar el ballet hacia lo espectacular a través de la conservación de la tradición cultural del Renacimiento italiano y de los modelos de dispositivos técnicos utilizados en la corte principesca de Florencia y Mantua. Entre los primeros ballets estrenados durante su reinado fue el Monseigneur de Dauphin, que según Prunier fue definido como uno de tipo patriótico, bailado en 1610 y concebido para homenajear la victoria y la gloria de Enrique IV. Soy yo quien representa la victoria. Homenajeando a los reyes lo pensamos, de andar al pueblo a anunciar que el príncipe, hijo de la gloria, por todos los destinos ha tendido, desde los dioses ha descendido. En la misma nota político-social fue concebido el Ballet de Monseigneur de Vendôme en 1610, cuyo argumento fue presentado en una alegoría del tiempo. Los caballeros embrujados serán liberados del embrujamiento por la única voluntad del más grande rey de la tierra. Es un párrafo del libreto del ballet.
Basado en un tema que trataba el descubrimiento del alfabeto de los druidas, el ballet de Monsieur de Vendôme fue interpretado por 12 caballeros que encarnaban diversas figuras alegóricas con las que se querían simbolizar las virtudes del comportamiento cortesano: la ambición, el deseo, el coraje, la verdad, la gloria y el poder supremo. En 1612, al firmarse el convenio entre Francia y España, que implicaba una doble alianza matrimonial, respectivamente, entre Ana de Austria y Luis XIII y entre Isabel de Borbón, hermana de Luis XIII, con Felipe IV de España, se celebraron dos ballets. Primero fue el ballet de Madame de Puisieux, que se estrenó en 1612 y al que Fassardi describía de esta forma: el 26 de agosto, la reina Margarita presentó un gran ballet delante de la reina y del rey en favor del duque de Pastrana, embajador extraordinario para las alianzas entre España y Francia. En un plano secundario, este ballet trató, por un lado, el malestar del país después de la muerte de Enrique IV y, por otro, la paz surgida gracias a los buenos oficios de María de Médicis y Luis XIII. El ballet Triunfo de Minerva, estrenado en 1615, fue el segundo ballet en honor a esta doble alianza. Fue un modelo por su valor alegórico y por sus alusiones políticas atestadas por Beauchamp. El Triunfo de Minerva, ballet bailado por Madame, hermana mayor del rey, tuvo lugar en la Sala de Borbón, donde los estados se han encontrado el 29 de marzo de 1615. Sus majestades, como tomaron la decisión de organizar un ballet antes de la partida de Madame a España, encargaron a algunas personas buscar un tema digno del evento y de la grandeza de las personas que lo iban a servir. El sustrato político se entendía por los símbolos alegóricos como el de Minerva, que en este caso encarnaba la regente María de Médicis. El ballet Triunfo de Minerva fue el centro de un embrollo diplomático también, porque aunque fueron invitados todos los embajadores, al evento asistieron solamente los representantes de aquellos países que estaban a favor de esta alianza. Gracias a los intercambios artísticos intermonárquicos, el ballet empezó a converger hacia un mismo modelo de representación que fue adoptado por casi todas las cortes europeas. Sirviéndose a la vez de personajes mitológicos como Minerva, encarnación de Francia, o de la cosmología, el ballet era el arte que parecía más adecuado para lanzar la propaganda política monárquica y la forma más impactante para subrayar la dimensión universal de Francia y de la monarquía francesa. Si durante los primeros años del reinado de Luis XIII los ballets mostraban la influencia de María de Médicis, posteriormente Luis XIII decidió mostrar su grandeza e intenciones políticas ante el pueblo. El argumento del ballet de la Délivrance de Renaud en 1617 describe estos propósitos envolviéndolos en la magnitud y la belleza de los decorados realizados por Franchini. En este ballet, el rey Luis XIII encarnaba el personaje del demonio del fuego y era acompañado por Godefroy, vestido de Bouillon, y por el duque de Luynes, que interpretaba el personaje de Renaud. El tema del ballet aludía tanto al deseo de Luis XIII de liberarse del encadenamiento de su madre y de sus consejeros para poder ejercer su autoridad en la rehabilitación política de un país bastante conmocionado con la muerte del rey Enrique IV, como también al combate que se desarrollaba en la frontera de Nápoles por la reciente alianza franco-española con motivo de las bodas reales. El tema del fuego, elegido para que Luis XIII encarnara su papel, era interpretado como un medio depurador del mal, un símbolo sutil a nivel político. Por costumbre, para este tipo de ballets se utilizaban danzas de sociedad o danzas en las que se predominaban las figuras de la anciana danza pírica. A pesar del gran interés de Luis XIII por el baile, mostrado en distintas ocasiones en magníficas fiestas y carruseles o en ballets como el Grand Bal de Douairière de Biébeau, durante cierto tiempo la corte francesa no disfrutó de ballets interesantes, según el maestro Galimatias, que cita Pruniers,
los ballets inventados por el duque de Nemours eran considerados muy de mal gusto. Un momento por recordar en el desarrollo de las representaciones artísticas fue la llegada del cardenal Richelieu como primer ministro de Luis XIII en 1624. Considerándolo un medio eficaz para la difusión de sus ideas políticas, Richelieu se implicó en los arreglos de los ballets para convertirlos en un instrumento de exaltación del poder y del orden monárquico francés. Los temas de los ballets predilectos para aquella época se inspiraron en los conflictos que atrapaban a los franceses, la guerra con Suecia en 1636, la guerra de 30 años y los conflictos franco-español e hispano-holandés. Richelieu eligió estos temas para resaltar los valores de la monarquía francesa y en este sentido se estrenaron varios ballets, entre ellos el Ballet de Quatre Monarchies chrétiennes en 1635, que ya presagiaba una cierta concepción de la realidad absolutista o imperialista. Bajo la imagen de Minerva, que aparece en una carroza triunfante, se expone el significado político del ballet, con la celebración de la supremacía francesa ante España, Italia y Alemania. El ballet de la Félicité, en 1639, en el que, según Lacroix, se recurrió al mito de la manzana de oro de la discordia para expresar las tensiones franco-españolas, no solo se aludía a las tendencias de exaltación del culto del rey, sino también se hacía referencia al nacimiento del príncipe Delfín, fruto de la unión entre Luis XIII y Ana de Austria. Por último, según Passy y Agostino, el cardenal tuvo una significativa contribución en la concepción de la coreografía del ballet de Prospérité des Arts de la France en 1641. Esta siendo una especie de celebración alegórica de los éxitos militares de Francia, con la que se subrayaba la victoria de las naves francesas sobre los galeones españoles en Fuenterrabía. Las disputas entre los dos países para obtener el título de monarquía europea se vieron reflejados en el Ballet de Voleurs en 1624, pensado como una sátira política dirigida a los españoles y un pretexto para ilustrar el enfrentamiento franco-español en la relación con los Países Bajos. Una anécdota sobre el cardenal Richelieu, anotada en las Memorias de Brienne, escritas por Dumas en 1856, hace alusión a que éste fue sometido a una prueba de placer que debía cumplir con la reina Ana de Austria. A pesar del carácter austero y maquiavélico de Richelieu, con el que se le ha retratado en la historia, al complacerle a la reina, bailó una zarabanda, cayó en la flaqueza humana de enamorarse. Para estar segura de los sentimientos del cardenal, la reina le sometió a una prueba para intuir sus verdaderas intenciones. «Mirad el buen mérito», decía ella, «de intentar hacer una hazaña. Al cumplirla resultaría la gloria. Es todo lo que los hombres hacen por ambición o por amor, pero que usted no lo hará, señor cardenal, porque solo un hombre verdaderamente enamorado consentiría hacerlo, es decir, bailar una zaramanta delante de mí». La respuesta del cardenal delante de tal provocación no tardó en aparecer. No veía el impedimento para no cumplir el deseo de la reina. Al mismo tiempo, al cumplir la promesa de bailar ante la reina, conseguía un motivo para ser recompensado por ella. Por insistir más en el asunto, la reina intuyó que el cardenal no quería vestir el traje de bufón español, con campanillas a los pies y castañuelas en las manos. Pero el cardenal le respondió: «¿Por qué no? La danza en sí es muy graciosa, por lo que no entiendo por qué no adaptar el traje a la acción». En cambio, Richelieu añadiría que bailaría solo en presencia de su majestad y del músico que le acompañara siempre que la reina cumpliera con su promesa. La inquietud de la reina al respecto se manifestó delante de la dama de Chevreuse, considerando que el cardenal no sería capaz de semejante locura.
Escondidas detrás de un biombo, las damas de Chevreuse, Vauthier y Beringen vieron al extraño hombre vestido de bufón español y con los primeros sonidos de la zarabanda, el cardenal empezó a hacer figuras de baile con fuertes ronds de jambe y bonitos por de bras. Entre 1635 y 1643, bajo la incontestable autoridad de Richelieu, la monarquía francesa alcanzó una posición dominante en Europa, también en el dominio cultural, logrando al mismo tiempo tejer las líneas absolutistas del rey Luis XIV. El ambiente multicultural del que provenía Luis XIV tuvo gran influencia en el desarrollo de su personalidad, tanto política como artística. Durante su reinado, Francia se convirtió no solo en una potencia política y militar, sino también cultural, cuyo éxito contribuyó al prestigio de su país y su persona. La imagen de Luis XIV quedó en la historia también como protagonista de las representaciones artísticas. Su aparición en el escenario como bailarín se señala en 1651, actuando en distintos ballets de corte hasta 1659 en los papeles de Apolo o El Sol Naciente. Desde pequeño, Luis XIV aprendió a bailar en adoración de sí mismo y una cita encontrada en el libro de Cosno de Le Ballet decía: «Vi en él un corazón del joven y el alma de un gran rey». Para causar un impacto inmediato al público tanto nacional como extranjero, el joven rey y sus consejeros organizaron a principios del decenio de 1660 multitud de acontecimientos en los que la diplomacia y los festivales fueron los medios perfectos para impresionar a Europa y para revelar la magnificencia del rey. En este contexto, el arte fue visto no solo como un instrumento de autoafirmación propia, sino también como una alternativa a la guerra y a la diplomacia. En aquella época existía la costumbre de que algunos nobles participaran en la concepción de los ballets, mientras que Benserade hacía los versos, los duques de Guisa y de Saint-Aignan, el marqués de Villequier y el consejero Gesselin inventaban los ballets según Cosno. El omnisciente, invencible y divino Luis XIV había convertido el Estado en el espectáculo del Rey Sol. Él mismo utilizaba la metáfora para caracterizar el mundo como un espectáculo. Los ballets de Luis XIV marcaron el paso de la cultura barroca a la cultura clásica. Asimismo, en Europa llegó a ser reconocida la cualidad de los maestros y de los bailarines franceses por lograr imponer la base de la danza clásica internacional. Inspirado en el tratado que le dedicó Michel Depure, Idée de spectacle ancien et nouveau, el Rey Sol empezó a tener un horizonte más amplio de la variedad artística de las fiestas reales y de los ballets, convirtiéndolos en símbolos de prestigio, del poder y de la riqueza ante otras cortes europeas. Al principio del siglo XVI, gracias al neoplatonicismo del Marsilio Ficino, el sol fue introducido como símbolo en Italia y llegó a ser la efigie de Luis XIV, conocido como el Rey Sol. El sol fue el símbolo más utilizado para representar a los monarcas franceses Luis XIII y XIV, símbolo que se convirtió en la metáfora del poder y el respaldo para una política solar. En el Ballet de la Nuit, Luis XIV tuvo que interpretar el papel del Rey Sol, el astro que da vida a todas las cosas y el que dio a Luis XIV la ilusión de vivir tanto en el mundo teatral como en el real, como si el universo entero girara alrededor de su persona. Empezando como un entretenimiento privado para nobles, para el papel de ballet de corte se perfilaba cada vez más como un instrumento político que, según Christou, cumplía con tres objetivos: informar a los curiosos, encauzar tramas a la glorificación del príncipe como imagen de Dios sobre la tierra y encantar y entretener a la turbulenta sociedad. En este contexto, las palabras de Luis XIV, «L'état c'est moi», adquirieron fuerza en el complejo cultural diseñado y Blanning traduce estas palabras con el que el rey se realzaba por encima de los demás mortales.
Luis XIV consideró elemental la creación de una academia de danza porque los ballets de corte eran considerados como las manifestaciones artísticas más representativas entre las organizadas en las cortes europeas, y los bailarines, a través de su profesionalización, podrían mostrar mejor la grandeza de la realeza. Muy pronto la Academia de la Danza se convierte en un modelo para otras cortes europeas, con las que Versailles se convierte no solo en un crisol de influencia política europea, sino en el foco de irradiación artística, literaria y diplomática. Por otra parte, en los últimos años del cardenal Richelieu, los textos de los ballets fueron difundidos a fin de favorecer en el exterior la propaganda política de la corona francesa. A esta imagen, difundida y mantenida por los ballets de una Francia cada vez más grandiosa, se añadió la presencia de espectadores extranjeros, cuyo papel era, entre otros, el de difundir en sus países el modelo de estas representaciones. Siendo consciente del éxito que le podría aportar la difusión de los ballets y textos impresos, Luis XIV aprovechó la oportunidad no solo para mostrar al mundo que la monarquía francesa tenía el poder absoluto, sino que con esta política deseaba inculcar un modelo artístico que pudiera sustituir al de Italia. La forma en la que se empezaron a difundir los ballets fue por medio de los embajadores franceses, cuya tarea era de entregar textos a distintos monarcas para una futura representación en sus cortes. Una faceta oculta del divertimiento con el que el rey encubría otras de sus intenciones políticas consistía en complacer al gran señor o al embajador extranjero que asistía a la representación. De costumbre, los divertimientos de corte transcribían una coyuntura internacional en la que los protagonistas eran los países involucrados en conflictos europeos y los que tenían cierta influencia sobre los destinos de Francia. La función del otro país en los ballets servía de herramienta para la proyección de una imagen brillante del poder monárquico francés frente a los demás. Las alusiones a los países europeos en los ballets dependían del peso de sus relaciones dentro de la política francesa. La imagen del otro país en las representaciones artísticas era necesaria para perfilar el estado de estas relaciones, ya de conflicto o amenaza, ya de amistad e interés compartidos por la monarquía francesa. En principio, en el cuadro europeo del siglo XVII, Francia contaba con solo dos países con quien rivalizar en la supremacía del poder en Europa: Italia, a la que se le consideraba el gran poder en el dominio artístico, y España, que gozaba de una fuerza envidiable en los asuntos políticos. Esta situación empieza a cambiar cuando otra monarquía empieza a perfilar su poder: Inglaterra. Si a finales del siglo XVI ocupaba un lugar modesto en el concierto europeo, un siglo más tarde llegará a ser el gran rival de Francia. La transformación de las relaciones diplomáticas franco-inglesas deviene con la instauración del régimen de Oliver Cromwell en 1651. Este fue un motivo por el que el rey de Francia mostrara cortesía ante los príncipes Estuardo, cabiendo también la posibilidad de mantenerles en el exilio. La participación de los príncipes Estuardo en los ballets franceses fue integrada en los discursos artísticos como una referencia a su propia imagen de exiliados. Un reflejo del evidente apoyo que daba la monarquía francesa a los exiliados se vio en la creciente participación de los embajadores ingleses en varios festejos de corte. Así, en febrero de 1651, la princesa Enriqueta de Inglaterra fue invitada a participar en el primer ballet del joven Luis XIV. La participación de los duques de York y Buckingham se hizo presente también en el Ballet de la Nuit en 1653 y en el Ballet Pelé et de Tétis en 1654. En este último, el duque de York bailó junto a su hermana Enriqueta. Asimismo, el duque participó en el Ballet de Plaisir en 1655, siendo el único miembro de la familia real que bailó en él.
Como expusimos anteriormente, la función política del ballet de corte renacentista y barroco fue la de legitimar una intervención militar, consolidar una alianza, atribuir una calidad específica a un soberano o simplemente para celebrar su poder en presencia de embajadores extranjeros. El mensaje político fue transmitido por un solo sabio de las metáforas. Las alegorías servían para expresar ideas abstractas y para entenderlas y visualizarlas se recurría a la imagen. En la concepción de los neoplatónicos, la alegoría se consideraba no solo como una imagen de lo que tenía que ser expresado, sino también se debía identificarse con ella. Perceval Verde comentaba que la imagen era el sustituto de una manifestación real en la que una fuerza aniquilaba a la otra, a la vez que los signos de potencia eran indicios de que necesitaban ser vistos, constatados y mostrados en las representaciones. Las figuras mitológicas elegidas para el papel principal giraban alrededor de los nuevos descubrimientos en la astronomía de los comienzos del siglo XVII. Las metáforas del poder utilizadas en los ballets para ilustrar a los monarcas ya eran bíblicas, escogiéndose personajes como David o Salomón, símbolo del rey de la justicia, ya mitológicas como Hércules, personaje característico del siglo XVI, con el que se identificaban el emperador Carlos V, Enrique IV y otros reyes franceses. De hecho, hemos visto que el poder del monarca fue representado a comienzos del siglo XVI por una imagen hercúlea. La representación del poder político a través del mito herculeano simbolizaba la manera ideal de gobernar. Por eso, italianos y franceses, incluyendo a Richelieu, acudieron a menudo a este mito en sus espectáculos para destacar las virtudes más relevantes como la sabiduría, la fuerza, la prudencia o la clemencia. Por otra parte, en el siglo XVI, Hércules fue elegido como personaje para representar a los reyes desde comienzo del siglo XVII. La óptica para ilustrar la lucha contra las furias va cambiando hacia personajes mitológicos como Perseo o las metáforas solares. La imagen de Atlas y Titán sosteniendo el globo terrestre, como lo vimos anteriormente, fue elegida como metáfora del imperialismo. El eje de la Tierra rodeada de estrellas, idea recurrente para los bailes renacentistas inspirados en la metáfora de los sonidos de las esferas celestiales de Aristóteles, se desbarata en otra composición escénica donde el Sol es el centro del universo. El monarca es, en definitiva, el centro del baile, del espectáculo y del universo escénico. Si en Francia el rey se representaba bajo el símbolo de un guerrero benevolente que trasladaba las virtudes de la sabiduría y la justicia, en Inglaterra el rey representaba la propaganda monárquica. Un ejemplo en este sentido nos lo releva Canova Green, afirmando que el monarca británico Jacobo I a menudo se le representaba como el pacificador de Europa. Parece que éste optó siempre por una iconografía sin virtudes guerreras, colocándose en el polo opuesto del monarca francés, cuya imagen iba casi siempre asociada a Marte. Estas representaciones fueron la transposición artística de la escena internacional de aquella época, delimitando el papel que jugaba cada país en la política europea. Asimismo, cada país aplicaba símbolos en función de su ubicación geográfica. Por ejemplo, Inglaterra, como isla, recurría a menudo a la imagen de Neptuno. Francia también adopta la imagen de la misma deidad a partir del 1628 para simbolizar el poder de Luis XIII. Este fue representado como Neptuno cazando monstruos marinos que simbolizaban a los ingleses. Por otro ejemplo en este sentido ha sido el Ballet Politique, basado en un panfleto de 1627 con el que se quería mostrar que la creación de una flota naval propia francesa podría afrontar la superioridad naval británica. De la misma forma, el Ballet de la Marine, en 1635, aludía a eventos políticos que revelaban la gloria francesa ante los españoles, que ya el argumento de este ballet giraba alrededor del deseado expansionismo territorial francés.
Cuando Francia alcanzó la supremacía marítima en 1630, Luis XIII quiso subrayar aún más su orgullo en la confrontación con los ingleses, y esto se reflejó en la representación del mito neptuniano por intermedio de un diálogo polémico entre Francia e Inglaterra. Según Canova Green, el ballet de la Reine d'Angleterre, encontramos asociadas las imágenes de Neptuno con la de Júpiter. Neptuno personificaba a Carlos I de Inglaterra y Júpiter al rey Luis XIV. El contexto político fue interpretado como una sumisión en el Olimpo de Neptuno a la superioridad de Júpiter. Neptuno aparece en la postura de subordinación delante de Júpiter, mostrada en la forma de tratar a la princesa francesa, Enriqueta María, que estaba ya en exilio, presente en aquel momento en la corte. El mensaje, que se pueda leer entre líneas, deja entrever la ironía y la connotación irónica que se le atribuye a la supuesta fraternidad entre Neptuno y Júpiter, porque en realidad las relaciones entre los dos países eran más conflictivas que nunca. El rumbo político que tomarán las relaciones franco-inglesas en los siguientes años se va a reflejar en los ballets tanto franceses como ingleses, transponiéndose la historia de los hechos. El ballet de corte fue percibido como adyuvante de la política extranjera oficial y como fundamento de una ideología. Finalmente, el arte de representar el poder a través de los ballets políticos en la Edad Moderna consistía en que el monarca, ya francés, ya británico, ya español, sean comparados con la figura de Júpiter o con el sol neoplatónico, que genera la vida llena de belleza y verdad. El paralelismo de los monarcas con estas imágenes les surgía de un poder universal de controlar la escena internacional y de dar la sensación de que el mundo gira alrededor de sus voluntades. La mitología se transformó en un lenguaje clave esotérico que ocultaba mensajes políticos a través de metáforas que se formaban sobre personajes como Hércules, Circe, Phaeton, Dafne, Neptuno, Júpiter, o las figuras ya comunes en la alegoría política como Perseo y Andrómeda. Divinidades del mar, águilas y flores eran símbolos como los que se reflejaban en escenarios políticos y, en consecuencia, llegarían a ser símbolos del poder monárquico. Un ejemplo en este sentido lo encontramos en la representación del ballet Le mariage de Lis et de l'Impériale, que se organizó con motivo de la boda de Luis XIV con María Teresa de España. Las relaciones entre Francia y España en el siglo XVII fueron marcadas por un episodio político que tuvo directa conexión con la alianza matrimonial pactada por Mazarino. Los términos de la alianza, negociados por Luis de Haro, se reflejaron en el Tratado de los Pirineos, firmado en 1659, tras el cual la aserción «Il n'y a plus de Pyrénées», se acabaron los Pirineos, fue transpuesta en el ballet antes mencionado. El ballet, concebido por los jesuitas y estrenado en París el 19 de agosto de 1660, fue estructurado en 3 partes. El primer acto describe el triunfo de la flor de lis sobre el dragón, símbolo de la guerra entre Francia y España. El segundo acto se concentra en la llegada de la flor imperial, escoltada por otras flores personificadas. La alianza entre la flor de lis y flor imperial fue representada en la tercera parte del ballet y fue imaginada como una contemplación de una futura paz que se podría alcanzar tras esta unión. El fruto de esta fusión se fue figurando con la introducción de nuevas flores. Otros personajes mitológicos que concordaban con los nuevos descubrimientos cósmicos fueron, por otro lado, Perseo, héroe semidios compatible con las metáforas solares, y por otro lado, Apolo, personaje con el que fueron identificados los reyes del comienzo del siglo XVII. Una primera ilustración de Perseo como símbolo alegórico data en 1594, cuando fue representado a través de los rasgos del rey Enrique IV en un cartel titulado La délivrance de la France par le Persée français. El cartel del monstruo simbolizaba las disputas con la Liga Francesa y con España. El mismo tema, tratado por Morel en 1628, el sujet du feu d'artifice fait à l'entrée du roi dans sa ville de Paris, sugería las relaciones franco-inglesas de 1628. Aquí,
Perseo aparece como personificación de Luis XIII y el monstruo simbolizaba a Inglaterra. Los monstruos podían representar también a una persona, como fue el caso de Concini, el mariscal de Ancre y favorito de María de Médicis durante su regencia, pero odiado por su hijo Luis XIII. Otro significado que se le daba a los monstruos era el de representar el rostro de los protestantes o al rival de Francia de la década de 1630, España y el Imperio Habsburgo. En la época de Luis XIV, los monstruos encarnaban los engaños de la fronda. En cada etapa de la conquista de poderes, los monstruos míticos se interpretaban como obstáculos que se oponían o impedían la unidad monárquica. Frente a ello, entre estos símbolos aparece también el del arco de triunfo, que de costumbre simbolizaba la victoria del rey frente a todo tipo de retos. Las distintas alegorías adoptadas para aludir a eventos políticos resultaron ser la mejor forma de evocar momentos históricos de la época y representar al rey y su gobierno ante su auditorio como victoriosos en sus trances. Por ejemplo, la derrota de Flandes en 1652 fue formulada en 1654 en el ballet Pele y Tetis, en el que Luis XIV representaba a Apolo aniquilando una pitón, símbolo del desorden. Burke afirmaba que la fabricación de imágenes que correspondían en un cierto modo a la realidad aparece como un juego en la guerra de propaganda que la monarquía francesa llevaba en Europa paralelamente con la campaña de las armas, determinando a través del control y la manipulación de su imagen otro tipo de dominación en el mundo. Cerramos nuestra ponencia concluyendo que la representación artística buscó una congruencia con los relatos políticos internacionales. El divertimiento y la fiesta llegaron a ser los símbolos más elocuentes para representar el poder monárquico en sus circunstancias históricas. En el ámbito del espectáculo de corte, lo estético tenía la función de símbolo de la utopía social que distraía a la nobleza de la praxis política, pero al mismo tiempo se deseaba atraer el sentido utópico de la realidad. La función del arte era acometer las aspiraciones políticas no alcanzadas y convertir a los protagonistas de esta época en símbolos de un orden social utópico. Desde el Renacimiento, las cortes europeas desarrollaron el concepto de magnificencia real como exposición pública y ciudadana del poder monárquico. Esta evolución de la ceremonia hacia el espectáculo cortesano alcanza su pleno desarrollo en la época barroca, cuando la suntuosidad real se expone como una representación normalmente guiada por el despliegue público y publicitario del poder. Si en el Renacimiento se realizaron fiestas que eran subvencionadas por los nobles o príncipes, a lo largo del XVII encontramos fiestas encargadas por las monarquías. El desarrollo de la danza de la corte en Europa occidental y principalmente en Francia durante el siglo XVII se debió a una fructuosa y feliz coyuntura creada entre el gusto innato por la expresión coreográfica y el ámbito ideológico. El papel de la danza no era solo de catarsis, sino también de instrumento del poder, con el que se expresaban escenarios políticos o disputas en las que triunfaban los países. Construidos alrededor de las relaciones diplomáticas y alianzas matrimoniales, el ballet político ocupó su lugar en la vida aristocrática de las monarquías como espejo de una sociedad que cumplía con el placer, con la fantasía, por el medio de una simbiosis entre el simbolismo instituido por la filosofía, mitografía del Renacimiento y la actualidad política. Por este motivo, el estilo francés fue difundido en toda Europa a través de los maestros de danza que no solo dieron clases a las reinas y reyes de Inglaterra, España, Polonia, Dinamarca, sino que pudieron contribuir a la difusión de un modelo de espectáculo artístico y estético internacional característico a la Europa de la Edad Moderna. Muchas gracias.